Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Como siempre, empezamos con una hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones. Llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, la semana pasada hablábamos de la importancia y la bendición de hacer las oraciones de San Miguel Arcángel. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado, pues únicamente pueden hacerlo entrando a la página de YouTube, poniendo Brenda M. Leiva, y ahí lo van a encontrar, ¿sí? En ese programa nos preguntábamos por qué tenemos que hacer esas oraciones de San Miguel Arcángel. Y bueno, vamos a ampliar un poquitito sobre eso más adelantito. El tema que estamos trayendo en este momento lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo 24, 12. Dice así San Mateo 24, 12. La prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Se habla de la prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Vamos a leer desde San Mateo 24, 12, y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la prueba final? Esto nos lo repite principalmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Evangelio de San Mateo 24, 12. Desde el 11, mis hermanos, desde el 11. Aparecerán gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esto es importante porque a veces cuando escuchamos estos textos bíblicos pensamos en profetas como los que conocíamos del Antiguo Testamento o los del Nuevo Testamento. Pero el engaño, cuando es tal, y la mentira vienen del enemigo de Dios y enemigo nuestro. Entonces, todo lo que nos envuelve, todo lo que nos distrae, todo lo que nos aparta de las cosas de Dios, esos son los profetas que engañan. ¿Y qué nos comparte en este caso el Catecismo de la Iglesia Católica? Recordar lo siguiente. El Catecismo de la Iglesia Católica es la parte oficial de la Iglesia, ¿sí? Porque hay ocasiones en que nosotros pudiéramos decir, pues es que yo lo estoy entendiendo así. Mi hermano, la lectura de la palabra de Dios no es algo que
se pueda llevar de esa manera. Tenemos que ir de mano del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el numeral 675 se nos dice, precisamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia, y hay que recordar que cuando decimos Iglesia somos todos. La Iglesia no es solo el Papa, no es solo los cardenales obispos, los sacerdotes, diáconos, monjas. La Iglesia somos todos, mis hermanos, todo bautizado, todo que se confiese católico, somos Iglesia. Lo voy a repetir. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ahora, ¿qué será lo que sacudirá la fe de numerosos creyentes? Pues lo estamos leyendo y pone como referencia el Catecismo este Evangelio de San Mateo 12. Y es el que nos dice, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. ¿Y a qué amor se refiere la palabra de Dios? Sabemos que Dios es amor, que todas las cosas buenas que surgen de nuestro corazón vienen de Dios, ¿sí? Pero estamos viviendo momentos de tanta maldad, mis hermanos, de tanta frialdad, de tanta ignorancia voluntaria respecto a las cosas de Dios, que en este caso el hombre está viviendo exigiendo sus derechos y se olvidan de los derechos de Dios. Entonces, estamos viviendo momentos de maldad y precisamente se nos informa en la misma palabra de Dios que son momentos que no se vivieron ni siquiera en Sodoma y Gomorra, mis hermanos. Entonces, nos encontramos con personas que se declaran o se dicen creyentes católicos, pero que a la vez son selectivas respecto a la palabra de Dios. ¿Y qué significa ser selectivo respecto a la palabra de Dios? Pues que primero soy selectivo porque me interesan algunas cosas de la palabra, no todas, ¿sí? Mi fe no me lleva a querer conocer más de lo que la palabra de Dios me quiere enseñar, me quiere guiar. Y soy selectiva porque, bueno, ok, agarro este texto y me gusta, ¿sí? Agarro este otro texto y me gusta. Pero cuando me encuentro con textos que de alguna manera me comprometen a un cambio, pues los hago a un ladito, ¿no? O digo así como que para más adelante, ¿no? Ahora, hay que recordar que en esto de los orígenes y la rebeldía de muchos seres humanos, bueno, pues viene desde el mismo Luzbel, ¿no? Si encontramos en el libro de Génesis el por qué se dio esa batalla en el cielo, pues porque el ángel bello dijo, yo no obedezco, ¿sí? Y así como por qué Adán y Eva, recuerdo ahorita en esto de Adán y Eva, quiero contarles que cuando tuvimos la bendición de bautizar a nuestra primera nieta, Ana Paula, nos hizo el favor de bautizarla el padre Gerardo Sandoval. Y cuando estaba dando la charla, precisamente, una charla maravillosa del bautismo, uno de los asistentes, de los invitados al bautismo, dice, oiga padre, pero entonces Eva fue la que le dio la manzana a Adán. Entonces el padre dice, ¿cuál manzana? Padre, pues la manzana, la que dicen que tomó Eva. Entonces el padre le dice, ninguna manzana, mi amigo, ¿sí? Era el árbol del bien y del mal, ¿sí? Así de sencillo. No existía manzana en esto. Y era al único que el Señor les había pedido que no tocaran, ¿no? Entonces, si nosotros reflexionamos en las rebeldías que tenemos,
¿Cuántos de nuestros hermanos, el Señor nos dice que santifiquemos las fiestas, por ejemplo? No, pues sí, tienen sus fiestas, si ustedes quieren, familiares, privadas, de compañeros o compañeras de trabajo, pero el santificar las fiestas me acomoda a cuando me nace, ¿no? Son las expresiones que de repente tenemos, ¿sí? ¿Y por qué es tan peligroso la desobediencia a la palabra de Dios? Esto es importantísimo, la importancia de entenderlo, porque es esa desobediencia la que en muchos casos, mis hermanos, tristemente, los llevan al camino de la perdición, ¿sí? De querer hacer las cosas a mi manera. Les hemos compartido en muchísimas ocasiones, pero pues ya ni me acuerdo en cuántas, que la palabra de Dios nos convida, nos sugiere, nos dice que compartamos con el hermano necesitado. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Sí? Pues caer en desobediencia está en el pecado. Sabemos, por ejemplo, y esto lo encontramos en el libro de Primera de Juan. Esta es una de las cartas hermosas que nos han dejado como guía maravillosa. Precisamente es en Primera de Juan, el que podamos entender los orígenes del pecado, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada les compartía que llegó un momento en que se nos decía que mi memoria no me ayuda mucho, creo que fue un sacerdote el que nos decía que cuando estemos recibiendo la Sagrada Comunión, le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que nos conceda la gracia de no pecar. Pero ahora sí que con un arrepentimiento de corazón. Entonces en 1 de Juan 3:8 se nos comparte lo siguiente. Hay un punto, hermanos, que no deben ignorar, y es que delante del Señor, esto es para los tiempos que vivimos. Perdón, me estoy equivocando de texto bíblico. Bueno, se los termino de leer, porque también muchos ignoramos, sobre todo cuando nos desesperamos, que estamos pidiendo algo concreto y que no llega, y el Señor no me escucha, y solo Dios sabe. Dice, hay un punto, hermanos, esto está en 2 de Pedro 3:8, dice, hay un punto, hermanos, que no deben ignorar, es que delante del Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Ahora sí que para que no nos desesperemos, ¿no? Ahora sí vámonos al Evangelio de San Juan. Primera de Juan, no es Evangelio, perdón, es una de las cartas. Primera de Juan 3:8. Se nos dice lo siguiente, se nos comparte lo siguiente. Dice, bueno, desde el 7, hijitos míos, no se dejen extraviar. Los que practican la justicia, esos son justos, como Jesucristo es justo. Nuestro Señor hace mucha referencia a que la salvación es para los justos. En el libro de Sabiduría nos vienen muchas expresiones en ese sentido, que al paraíso, al cielo van a ir los que sean justos, los que practiquen la justicia. Y añade, en cambio, quienes pecan, pongamos atención, en cambio, quienes pecan pertenecen al diablo. ¡Qué grueso! Quienes pecan pertenecen al diablo. Y quiero regresar otra vez al padre Gerardo Sandoval, y él tratando de darnos una forma más clara de que entendamos la gravedad del pecado. Él nos decía que, bueno, hay que recordar que la palabra de Dios nos informa, nos dice, nos instruye
de que todos nosotros, los bautizados, somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo habita en nosotros, mis hermanos, ¿sí? Es templo del Espíritu Santo. Y que cuando pecar, esto es muy importante, él nos lo explicó de esta manera, espero que pueda yo también darme a entender. Dice, viene el Ave María Purísima, el diablo, en ese templo donde está el Espíritu Santo, llega el diablo y dice, amigo, te quitas porque ella me permitió sentarme ahí. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Te me sales porque ya ese lugar es mío, ¿sí? Ella me permitió. Ella está diciendo que te vayas. Entonces, es una forma que nos las explicaba el Padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse. Y se une a lo que hablamos hace rato de las rebeldías, dice. ¿Dónde me quedé? Porque un poquito antes dice, ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Entonces en Él no cabe pecado, y quien en Él permanece no peca. Hay que pedir que nos conceda la gracia de no pecar. ¿Sí? Entonces, el diablo es pecador, nos sigue diciendo en 1 de Juan 3, desde el 7, y continúa en el 8. En cambio, quien peca pertenece al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Pero el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Esto es importantísimo, ¿sí? Él vino para deshacer las obras del diablo. Y si nosotros estamos en desobediencia, pues es muy difícil, ¿sí? Nos compartía también precisamente en este catecismo de la Iglesia Católica, que es una bendición, yo se los súper recomiendo. Tenemos todos los temas y toda la claridad para comprender la palabra de Dios. Nos dice San Juan Damasceno, San Juan, uno de los santos de nuestra Iglesia, dice, pongamos atención a las palabras, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina. Está refiriéndose al pecado, que es una decisión tuya. O sea, tú decides. Ojalá y que cuando se te presente la tentación puedas traer a tu mente eso que va a ser Ave María Purísima el diablo, de venir a decirle al Espíritu Santo que vive en ti, te quitas porque él o ella me está dando permiso de sentarme ahí en ese templo. Dice sobre el pecado, nos dice esto San Juan Damasceno, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la misericordia de Dios. Pongamos mucha atención en esto. Dios es misericordioso, claro que es misericordioso, pero Él no se puede contradecir. Él también es justo, mis hermanos, ¿sí? Y la justicia de Dios, ¿sí?, va agarrada de la misericordia cuando tú decides ser misericordioso, cuando tú decides ser justo, ¿sí? Lo que hace que el pecado de los ángeles, ahora sí que regresando un poquito a los ángeles caídos, no pueda ser perdonado. Todo esto que hicieron los ángeles, ¿sí?, porque, digamos, una sola rebeldía, un solo pecado, para ellos les mereció el infierno. Porque ya estaban con el Señor, porque ya conocían las maravillas de estar en la presencia del Señor, de recibir todo lo que el Señor quería compartirles, ¿no? No hay arrepentimiento para ellos después de la caída. Pongamos mucha atención en esto, y lo hemos compartido. Ave María Purísima, necesitamos hacer mucho estas oraciones de San Miguel Arcángel
que es de los arcángeles el que se enfrentó a este ser angélico, ¿sí? Y también recordaba, leyendo hace poco, unas reflexiones que nos hacía un sacerdote exorcista del Vaticano, no recuerdo sus nombres, se los digo la próxima semana, pero ahorita me acordé de esto porque él hacía el comentario en un documental que somos dados a andar pidiendo a ángeles. Los únicos ángeles registrados en la palabra de Dios están en el catecismo de la Iglesia Católica. No sé si a ustedes les ha tocado épocas donde de repente te llega un mensaje donde una amiga te dice a tal hora de la madrugada o de la noche, sal porque te estoy mandando tal ángel, por el amor de Dios. Ave María Purísima, porque hay ángeles caídos, ¿sí? Y que están engañando. Y la envidia de ellos, como les comentábamos en el programa pasado, es que ellos ya no tienen forma de dar marcha atrás. Y esto lo dice muy claramente San Juan Damasceno, dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres, ahora sí para todos nosotros, después de la muerte, mis hermanos. No hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Mientras estemos vivos, procuremos entrar en la obediencia de las cosas de Dios, en todo lo que Él nos aconseja, nos dice, nos comparte. Decía también en el libro Para Salvarse, un sacerdote español, que tristeza le daba las personas que vivían alejadas de los mandamientos de la ley de Dios, porque el día que llegaran a su juicio final, y va a ser terrible, nos compartía él. Y algo que nos comparte también, acordémonos de lo siguiente, la bendición que tenemos nosotros como iglesia, todas las manifestaciones que el Señor, en su misericordia, le ha prometido a nuestra iglesia a través de personas humanas y pecadoras, que son las que han sido testigos de lo que es, después de haber la gran mayoría después de haber vivido una vida de pecado, vino el arrepentimiento, en vida. El arrepentimiento vale en vida, mi hermano. Y el Señor, ¿a cuántos de ellos no se les ha revelado? Les ha hablado, les ha compartido, se les ha aparecido la Santísima Virgen María, ¿sí? También para esto final de los tiempos. ¿Qué nos comparte San Francisco de Sales, uno de nuestros grandes santos? Y refiriéndonos y regresando un poquito a San Miguel Arcángel, también les comentábamos que San Miguel Arcángel se ha aparecido en varios lugares, algunos muy famosos, uno de ellos en Italia, otro en Francia, pero en este momento quiero hablarles de uno que queda y que es una bendición para los que vivimos en la Ciudad de México, que se llama San Miguel del Milagro, y está a 2 horas y media de aquí de la Ciudad de México, mis hermanos. San Miguel del Milagro en Tlaxcala. Ya hemos tenido la oportunidad de ir en 2 ocasiones, estamos programando otro viaje el año que entra, primero Dios, y ahí en San Miguel del Milagro en Tlaxcala se aparece también San Miguel Arcángel, y está todo su historial de lo que pasó ahí, de ese rayo de luz que vino desde el cielo a un lugar determinado para que se hiciera un pozo de agua milagrosa, ¿sí? Se le llama, me está corrigiendo Laurita, San Miguel del Milagro, perfecto, creo que me había equivocado, gracias Laurita. Entonces, pues no desaprovechen, si tú vives fuera en otro país, pues cuando tengas la oportunidad de venir a la Ciudad de México, está en Tlaxcala este santuario, inclusive ahí, mis hermanos, está enterrado
el hermano, si me pones el nombre, que ya se me olvidó, sé que es Diego, Lauris, sé que es Diego, se llama Diego, el joven al que se le apareció San Miguel Arcángel, y es un lugar de mucha bendición. Está la capilla hermosa, el templo dedicado a San Miguel Arcángel, y en la parte de atrás está el cuerpo de esta persona. Se llama Diego Lázaro. Gracias, Lauris. Diego Lázaro, está el cuerpo de él enterrado en ese lugar, ¿sí? Entonces nos dice y nos comparte San Francisco de Sales: la veneración a San Miguel Arcángel es el más grande remedio. Pongamos atención. ¿Por qué estamos alejados? Pues nuestra rebeldía. Y en muchos casos, mis hermanos, nuestra rebeldía es lo que se nos hace injusto, lo que no entendemos, lo que decimos, no, yo con esto no comulgo, yo esto no lo entiendo. Estaba buscando una anotación que dice, en cuestiones de rebeldía, espéreme tantito, ya la encontré. Es una rebeldía que nos lleva a hacer juicios temerarios de muchas cosas, que tanto si Dios existe y no me hace caso, que si Dios existe y por qué pasan estas cosas, calamidades, el mismo virus que todavía no se nos acaba de terminar. Mis hermanos, la Santísima Virgen María se ha estado apareciendo infinidad de veces y lugares, y hablándonos y sacudiéndonos de la necesidad de orar, de interceder, ¿sí? Decíamos en el programa pasado, la oración de intercesión, el que seamos justos, el que compartamos con el necesitado, pero somos rebeldes. Lucifer fue un rebelde, ¿sí? Así de sencillo. Y hay que reconocer que nuestros primeros padres entraron también en esa rebeldía. Por eso vino la muerte en el mundo, recuerden. Por envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Porque como él ya no puede, pues quiere llevarse a muchos para allá donde está calientito, ¿no? Y precisamente es en el catecismo, ante todas estas preguntas, todas estas dudas, que si Dios, ¿por qué permite eso? Que si Dios, ¿por qué permite aquello? Sobre todo cuando son casos de sufrimiento, ¿no? Y que hay reclamos, ¿por qué murió el niño a tal edad? ¿Por qué sufrió este accidente esta persona? ¿Por qué? Si nuestro buen Dios, en esos misterios que todavía no comprendemos, hizo que su Hijo Jesús cargara con los pecados de toda la humanidad y se los llevara a la cruz del Calvario, en un sentido salvífico de sufrimiento. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos trata de no aclarar 100%, pero sí por lo menos dar una respuesta a todas estas dudas, ¿no?, que nos vienen. Por lo general la duda viene cuando te entra la desesperación, cuando te es muy fácil irte por el camino equivocado. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 395 nos dice: el que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Esto está en Romanos 8:28. Sabemos que cualquier cosa que nos pueda pasar, hermanos, por difícil que nos parezca, por dolorosa que nos parezca, es para el bien de los que lo amamos. Romanos 8:28. ¿Cuántas personas de las que comentábamos la vez pasada, de las que han muerto o murieron de forma repentina o murieron en esta situación de pandemia, tuvieron esa gracia
y esa bendición. Y esto lo sabemos no solo por lo que entendemos en el dolor y en el sentido salvífico del sufrimiento, por los relatos de familiares, por los testimonios de enfermeras y médicos que estaban en esos hospitales, donde la persona que estaba con el virus, sabiendo que ella iba a morir, únicamente pedía que le apretaran la mano, ¿sí? Que hacían una oración con el corazón, que con lágrimas en los ojos pedía que le dijeran a su familia si daban los nombres de fulano, sutano, mengano, perengano. Murieron amando, mis hermanos, muriendo haciendo declaraciones de amor, ¿sí? Murieron amando. Que es muy probable que si ellos no les ha tocado eso, y hubieran vivido X número de años, no hubieran tenido esa gracia de darse cuenta que el día les llegaba y que murieron arrepentidos, orando por los que nos quedábamos. Sí, mis hermanos, eso no lo dudemos. Entonces, volviendo un poquito a San Francisco de Sales, y sobre todo para que valoremos esta oración que les comentaba de San Miguel Arcángel, que en algún momentito se la voy a volver a repetir, ¿sí? Y que es una oración de las más importantes. Déjenme ver porque no la encuentro. Espérenme. Aquí está. Se las vamos a leer en un momentito. Dice San Francisco de Sales, uno de los santos grandes de nuestra iglesia. Él habla, la veneración a San Miguel Arcángel es el más, pongamos atención, es el más grande remedio en contra de la rebeldía. ¿Tienes un hijo rebelde a las cosas de Dios? ¿Tienes un hijo rebelde a tu autoridad como madre o como padre? ¿Tienes un hijo rebelde que constantemente estás teniendo problemas con él? La oración de San Miguel Arcángel, mis hermanos, dice así, vuelvo a repetir, la veneración a San Miguel Arcángel es el más grande remedio en contra de la rebeldía y la desobediencia, ¿sí? Hay un momento en que en el libro de Sirácides, que también se los debo, el texto bíblico, donde la palabra de Dios nos dice que la rebeldía y la desobediencia es equiparable al que consulta brujos, mis hermanos. O sea, es equiparable. El que es rebelde, el que es desobediente, es equiparable el pecado al que consulta brujos. Imaginémonos nada más. Entonces dice, es el más grande remedio en contra de la rebeldía y la desobediencia a los mandamientos de Dios, nos dice San Francisco de Sales. En contra, los mandamientos de Dios, en contra del ateísmo, escepticismo y de la infidelidad. Mis hermanos, tienes que pedirle a San Miguel Arcángel que proteja tu matrimonio, mi hermano, mi hermana. Tienes que pedirle que proteja el matrimonio de tus hijos. Lo voy a volver a repetir porque es importantísimo. Todo esto que nos revelan nuestros santos, en la gran mayoría de los casos, recuerden, son inspiraciones que Dios les hace llegar a su corazón. La veneración a San Miguel Arcángel es el más grande remedio en contra de la rebeldía y la desobediencia a los mandamientos de Dios, en contra del ateísmo, escepticismo y de la infidelidad. Qué importante es hacer estas oraciones todos los días, ¿sí? Y seguimos con lo que la Santa Madre Iglesia nos comparte. Cuando ustedes tengan la oportunidad, háganlo. El no solo hacer la oración, sino compartirla, ¿sí? Pueden mandarla a hacer en una postal, por ejemplo,
en una postal, por un lado ponen a San Miguel Arcángel y por otro lado ponen esas dos oraciones maravillosas. Nos compartía también de nuestra iglesia el cardenal, tiene un apellido medio difícil de pronunciar, voy a ver si lo puedo hacer, el cardenal Meremillad, dice: en estos tiempos, cuando la misma base de la sociedad está tambaleándose, como consecuencia de haber negado los derechos de Dios, debemos revivir la devoción a San Miguel y con él gritar: ¿quién como Dios? Fíjense nada más, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando el mundo se está tambaleando, el mundo se está yendo por el pecado, el mundo se está yendo en contra de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué más le puedo decir de esto del mundo? Pues sí, para nuestros hermanos que nos ven en otros países, que les mandamos saludos, bendiciones a todas las personas que se conectan con nosotros directamente o se conectan después. Las tenemos en oración, constantemente pedimos oración por ustedes, todos los días. Y se los digo por los hermanos que nos escriben o nos ven en Argentina, en Panamá, en Chile, en Ecuador, Venezuela, nuestros hermanos venezolanos nos ven también, gracias a Dios, colombianos, algunos bolivianos. Bueno, hemos tenido también de nuestros hermanos comentarios, nuestros hermanos en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Bueno, lo que les queremos compartir es que en esto de ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios, en este mundo que se tambalea y que el cardenal nos pide la necesidad de la devoción a San Miguel Arcángel, estas oraciones, la devoción a San Miguel Arcángel, y poder gritar en cada momento: ¿quién como Dios? Y poder contestar: nadie como Dios, ¿sí? Y les decimos que aquí en México, en nuestro país, desgraciadamente están queriendo apoyar una ley. Imagínense nada más, por el amor de Dios, están queriendo apoyar, legalizar una ley para que no haya nacimientos en lugares públicos, como si con eso quisieran negar que vino el niño Jesús, que vino el Mesías esperado, que vino para cargar con todos nuestros pecados. Y si nosotros no estamos dispuestos a defender nuestra fe como católicos, habría que analizar qué clase o qué tipo de católico soy yo. Y en esto de defender nuestra fe, bueno, pues nos estamos organizando. Nosotros en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización ELANE estamos promoviendo que pongamos unas mantas en las puertas de nuestras casas, en las rejas de nuestras casas, una manta donde venga el momento del nacimiento del niño Jesús, y que le recordemos a los hermanos, creyentes, no creyentes, ateos, jueces, pecadores de todo el mundo. Y esto es increíble. ¿Y qué les tenemos que recordar? Que el verdadero sentido de la Navidad es esa, que estamos festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que hay personas que dicen: no creo en Él. ¿Y entonces qué festejas? Ahora que desgraciadamente también se dan los casos de los que han hecho este día de bendición, lo han convertido en reuniones paganas, donde no se festeja nada, efectivamente. Se festejan ellos mismos porque regalos van, regalos vienen. La pregunta sería: a nosotros los creyentes, a nuestros hermanos los creyentes, los invitamos: manda a hacer esa manta. Si vives en la Ciudad de México, contáctate con nosotros. Nosotros estamos mandando a hacer estas mantas al precio costo,
sea, no le subimos un solo 5 para nada, porque es una forma de sacudir a los que están tratando de imponer estas leyes. Es una forma de recordar a los que están listos para celebrar la Navidad. ¿Qué es lo que está celebrando, hermano? ¿Sí? Todo se mueve antes de Cristo y después de Cristo. Pero las cosas se han ido sucediendo en esta América nuestra, ¿no? Que empezamos permitiendo que quitaran las cruces de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Y ahora quieren prohibir los nacimientos. Entonces, si tú tienes interés, nosotros los tenemos, gracias a Dios, a un precio increíble, porque los podemos encargar por volumen, por llamarlo así, ¿no? Bueno, voy a echarles el comercial completo. Para los que les interese, marquen el 55 79 7901, lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de la Ciudad de México, 55 79 7901. Para los que los quieran, lo estamos dando al precio que nos da la imprenta. 50 pesos, mide 1 metro por 80 o 90, algo así. Y es el nacimiento, pero no es un nacimiento para que lo pongas estos días y lo quites iniciando el año. Es un nacimiento para que lo dejes ahí, afuera de tu casa, que lo dejes ahí, o que te nazca ponerlo en otro lugar, donde sea visible, ¿sí? Perdón. Hagámoslo por el amor de Dios, ¿sí? Quería leerles también un hermoso mensaje que dio nuestro Señor a raíz de esto que estamos viviendo, estas pruebas de fe que estamos viviendo, porque no solo es que esté entre hombres de poca fe, por el amor de Dios, el que decían estas leyes, como las leyes que decidieron y han decidido del aborto, ¿no? El vivir en el pecado, esta sociedad que se está tambaleando. Escuchaba yo hace poco una canción que me encantó, y bueno, me trajo recuerdos hermosos, y bueno, recuerdos dolorosos de ausencias que tienen que ver con los que ya partieron. Y en algún momento este canto dice, refiriéndose al Señor: tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Si la quieres escuchar, pues entra a mi página de Facebook, mis hermanos, Brenda M. Leiva, ahí la subí, y te va a decir muchas cosas a tu corazón. Y si tienen la oportunidad, como les decía, de visitar Tlaxcala, ahí donde se apareció San Miguel Arcángel, se van a encontrar que hay unas bendiciones especialísimas para ti y tu familia si vas a visitar ese santo lugar. No quiero irme sin leerles algo que le fue revelado por el Señor a una mística del siglo pasado. Y se refiere, ¿por qué sigue hablando el Señor? Pues porque seguimos sin hacer caso, ¿sí? Porque siguen cayendo muchas almas al infierno. Y también porque este coletazo de la pandemia ha dejado mucha frialdad en muchos corazones, mis hermanos. Personas que se han retirado, que su fe se les ha venido abajo. Personas que han dejado de ir a la Santa Misa. Personas que han dejado de ayudar al necesitado. Y San Miguel Arcángel da este mensaje que nos ha impactado y dice así: pongamos atención las palabras de San Miguel Arcángel, porque él también se manifiesta, así como se manifestó a los 3 pastorcitos de Fátima, ¿sí? Se le manifestó a esta mística del siglo pasado. Dice San Miguel Arcángel para ti
mi hermano, para ti, mi hermana, para mí, Brenda. Antes de que el Señor abrace al mundo con el fuego de su ira, es preciso que los buenos enciendan en el corazón de sus hermanos el fuego del amor. Por eso es urgente instruir a los hermanos. Es una responsabilidad que incumbe a toda alma. Y este mensaje debería reclutar a todos. Es la hora de la gran batalla. Y es la hora de la gran batalla, mis hermanos. El que tenga una espada que la desenvaine. Este mensaje es para todos y se deberá anunciar desde los púlpitos. Los muertos hablan. Ya los ejércitos del cielo están dispuestos en orden de batalla y prontos a responder al grito portentoso: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios, mis hermanos? Nadie como Dios. Esa debe de ser nuestra respuesta. Acordémonos de lo siguiente también en esto de las oraciones, que así como en el Apocalipsis en algún momento se nos habla del juicio final, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con hermanos que se molestan cuando les comentamos algo, pues porque son del club de los selectivos, ¿sí? Hay quienes, pues yo me los he encontrado, ¿sí? Hermanos y hermanas. Y los que aún hoy van a misa de cuerpo presente, solo hacer un check-up, por si Dios existe, ya vine, ¿sí? Vamos a despedirnos, ya se nos acabó el tiempo, con la oración que hicimos la vez pasada. La voy a decir despacio para los que la quieran anotar. Primero, recordarles esas apariciones de San Miguel Arcángel en 1917 en Fátima, Portugal. El arcángel se les apareció 3 veces a 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco. La primera vez, yo no dudo que haya personas que lo sepan, pero así poder entender el sentido de la aparición, el por qué y el para qué, tal vez no, por eso es importante que compartas. La primera vez fue en 1916, se postró y pidió a los niños que oraran con él. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. En la segunda aparición pidió: recen, recen mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. La tercera vez, mis hermanos, apareció con un cáliz en las manos sobre el cual estaba suspendida una hostia. Gotas de sangre caían al cáliz. El arcángel se postró en tierra y repitió 3 veces. ¿Sí? Vuelvo a lo que decíamos la vez pasada. Se postró en tierra, mis hermanos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores.
Mis hermanos, buenas noches y si Dios lo permite nos estaríamos viendo la próxima semana. Y sigamos repitiendo la oración de San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.